Heather Mason es la reencarnación directa de Alessa y Cheryl. Ella es la bebé que el Incubator le dio a Heather Mason en el final de Silent Hill. Al inicio, ella no es consciente de su turbulento pasado en el pueblo maldito, por lo que no está enterada de que ella debía ser la madre de Dios. Ella debía ser la mujer que trajera el paraíso al mundo. Ella tenía una obligación impuesta por la sociedad a la que pertenecía, el culto de la orden, liderada por Dahlia Gillespie, su propia madre. Simbólicamente, los monstruos de Silent Hill 3 nos cuentan la historia de aquella niña que creció bajo la tortura mental y física que el culto le infligió durante 14 años, atrapada en un cuerpo que odiaba por estar maldito, y bajo la custodia de figuras que la alejaron de toda clase de seguridad y amor, para someterla en un ritual que consistía en llenarla de dolor y odio. Sin embargo, la historia que narra Silent Hill 3 va más allá del sufrimiento. Silent Hill 3 también nos cuenta la historia de Heather Mason, una mujer de 17 años que, sin conocer los oscuros secretos que la rodean, se deberá enfrentar a los horrores de su pasado como Alessa, como si de una maldición o condena se tratase por haber escapado del propósito que el culto tenía preparado para ella. Por lo que la historia de Heather es sobre transformación y autodescubrimiento. Yo soy Mikey13 y estos son los monstruos de Silent Hill 3 y sus significados. Cuando el juego comienza nos encontramos en el Lakeside Amusement Park, el parque de atracciones turístico de Silent Hill. Este es un lugar interesante para iniciar por dos razones. La primera es que Heather no conoce este lugar, pues la última vez que Heather estuvo en Silent Hill fue cuando era una bebé y Harry escapó con ella de este lugar. La segunda razón es que Heather en ese momento estaba soñando, pues ella en realidad se encontraba dormida en el centro comercial. A pesar de eso, Heather tiene una visión exacta de este lugar en sus sueños, por lo que se entiende que estos recuerdos son en realidad de Alessa. La primera criatura en hacer su aparición en este lugar es Robbie the Rabbit. Esta es una botarga de conejo manchada de sangre y según Heather parece tener gente muerta adentro. Estas figuras no significan ningún peligro, es solo parte de la decoración ambiental. Sin embargo, el estudio que desarrollaba los juegos de Silent Hill alguna vez tuvo la intención de convertir esta figura en la mascota de la franquicia, por lo que este personaje ha hecho apariciones en otros juegos tanto de la franquicia como en otras. Al día de hoy el personaje es un símbolo representativo de la saga, tal como lo son las enfermeras o Pyramid Head. Robbie the Rabbit es una de las 4 mascotas representativas del parque de atracciones, pero las otras 3 jamás aparecen en el juego. La verdadera esencia de Robbie no va más allá de tratarse de un objeto de diseño siniestro, uno que cause una sensación extraña en el jugador al momento de encontrarnos con ellos. Sin embargo, todo el parque de atracciones, incluidos estos muñecos, bajo el contexto de Alessa, pueden entenderse como un símbolo de la infancia corrompida que sufrió por el culto y el trauma infantil. Los peluches en general son típicamente asociados con la niñez, la ternura y la protección. Sin embargo, la figura de un conejo de peluche ensangrentado distorsiona su propósito original. Esta transformación de lo familiar en algo aterrador refleja el hecho de cómo Dahlia, quien como su figura maternal debía darle protección, seguridad y amor a Alessa, en su lugar destruyó su inocencia, corrompiéndola y transformando su infancia en un infierno. Más adelante en el pasillo que se encuentra saliendo del lugar del principio, hace su primera aparición 2 enemigos recurrentes: el Closer y los Doublehead. El Closer es un enemigo muy interesante, lleno de secretos y enigmas. Él también es el primer monstruo al que Heather se enfrenta fuera de la pesadilla en el centro comercial. Y esta no parece ser una decisión al azar, su peso argumental en el juego es mayor del que parece tener. Masahiro Ito explica que la inclusión del monstruo en Silent Hill 3 principalmente se debe a que el Mandarin, un enemigo del juego anterior, fue muy poco valorado. Por eso se le dio a este nuevo enemigo un aspecto similar. Decisión que vino como anillo al dedo para el lore de Silent Hill, pues Ito también explica que entonces esto sugiere que las formas de los monstruos dependen tanto de las personas
como del poder del pueblo maldito como tal. En cuanto al simbolismo, Ito fomenta interpretaciones personales y no revela mucho, aunque menciona algunos detalles del diseño que pueden pasar desapercibidos en el juego. Uno de esos detalles que revela es que el monstruo Closer tiene inscripciones en la cabeza que se pueden leer como Nam-myoho Renge-kyo, un mantra del budismo Nichiren que se traduce como devoción al Sutra del Loto de la ley mística. Este mantra expresa la ley universal de la vida y la capacidad de cada individuo para alcanzar la iluminación y la felicidad absoluta. Ito también menciona que hay algunas líneas sobre la inscripción, cuyo significado es secreto, pero parecen indicar números romanos. Históricamente el número 9 se podía escribir con 4 is y una v. En el capítulo 9 del sánscrito del Sutra del Loto, Buda predice la futura iluminación de sus discípulos, resaltando la bondad y capacidad de ellos para alcanzar el estado de Buda, reafirmando que todos los seres pueden alcanzar la iluminación. Alessa ha sufrido mucho a manos del culto, pero según el budismo, el sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana y puede ser el catalizador para la búsqueda de la iluminación. En contexto, resulta irónica la forma en la que Dahlia y Claudia buscan llenar a Alessa con odio y sufrimiento, porque según ellas eso incrementaría la misericordia del feto que daría a luz. Sin embargo, no fue Dios quien nació de ese dolor, pues Alessa, al dividir su alma y escapar de su destino como incubadora, quien finalmente llegaría al mundo y se quedaría para terminar con el horrible destino de Alessa, sería Heather, como un simbolismo de que ella es la transformación de Alessa, que llegaría a darle la paz que había buscado desde pequeña. De hecho, retomando nuevamente los principios del budismo, resulta interesante la similitud en la simbología que existe entre la flor de loto y el brezo, cuya flor en inglés se traduce como heather. Esta última es una planta que crece en terrenos difíciles y áridos, y simboliza resistencia, protección y admiración. Al igual que la flor de loto, que crece en aguas turbias y florece con belleza y pureza. Heather representa la capacidad de prosperar y florecer en condiciones adversas. El capítulo 9 del Sutra del Loto se relaciona entonces con la historia de Heather, a quien, a pesar de su oscuro origen y las dificultades que enfrenta, puede superar estos obstáculos y alcanzar una forma de redención personal, pues ella no puede sanar su cuerpo sin primero sanar su alma, pero debe completar su propio camino complejo de autodescubrimiento. Otra observación sobre el Closer proviene de la habitación de Alessa. En este cuarto, entre varios elementos interesantes, se pueden encontrar algunos dibujos en el piso. Estos dibujos son de monstruos que Alessa dibujaba y que tienen formas familiares, como el Air Screamer y el Runner. En otra esquina hay un dibujo con dos personas, una pequeña y otra más grande. De este dibujo quiero enfatizar dos cosas muy importantes. La primera es la decisión de colores. La figura pequeña tiene color naranja, que representa el color con el que Heather es identificada en el juego. Curiosamente, en el primer Silent Hill, en este mismo dibujo, la figura pequeña aparecía de color morado, color que identifica a Alessa. El morado es un color que simboliza magia, misterio y sufrimiento, mientras que el naranja habla sobre el cambio y la transformación, y entre otras cosas, también energía y coraje. Este juego de colores puede interpretarse entonces como una evolución de Alessa, mostrando una transición de sufrimiento a una fuerza más activa y combativa. La figura verde, por su parte, se asemeja mucho al Closer. Sobresale con una forma imponente y opresiva, con enormes brazos que terminan en una masa grande. Se entiende por su color verde que esta figura es la de Dahlia. En la cultura popular y el folclore, el verde a menudo se asocia con lo sobrenatural y lo maligno, como las brujas y los seres demoníacos. Dahlia, como practicante de magia oscura y líder de un culto, encarna estos aspectos siniestros. El color verde representa entonces su conexión con lo oscuro y lo místico. La segunda observación que se puede rescatar es la forma de este dibujo. En psicología, cuando se analiza la percepción de la violencia y el maltrato de un niño, se recurre a sus dibujos, que revelan detalles difíciles de percibir de otra manera.
La forma en la que la figura verde se percibe como amenazante y con brazos pesados, dejando a la otra figura como un ser mucho más pequeño y débil, sugiere el maltrato que Alessa sufría a manos de su madre y que por supuesto dejaría una huella imborrable en la torturada mente de Alessa. Otra característica notoria desde la primera impresión es la cabeza del Closer, cuya forma penetra en nuestra mente como una representación grotesca de la distorsión y la deshumanización, evocando una sensación de profundo malestar y perturbación. Ito revela que la inspiración para la boca en la cara proviene de la obra de Francis Bacon, titulada Segunda versión del tríptico 1944. La conexión entre esta obra de Francis Bacon y el diseño del Closer en Silent Hill es profunda y evocadora. Bacon, conocido por sus representaciones distorsionadas y emotivas de la condición humana, crea en su tríptico figuras híbridas atrapadas en un estado de metamorfosis grotesca. Estas figuras, con sus bocas abiertas en expresiones de gritos y angustia, transmiten una sensación de violencia y sufrimiento que es tanto perturbadora como fascinante. Creado en la posguerra, el trabajo de Bacon es a menudo interpretado como una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la sensación de desesperanza que siguió. Las figuras parecen atrapadas en una especie de tortura. Esto puede interpretarse como una reflexión sobre la violencia inherente en la existencia humana y la expresión del dolor y el sufrimiento. Ambas obras exploran temas de violencia, sufrimiento y deshumanización, utilizando figuras grotescas para representar la brutalidad de la existencia humana. La boca del Closer, inspirada en Bacon, elimina cualquier rastro de humanidad, destacando la experiencia deshumanizadora del trauma y el abuso. De hecho, esta misma expresión se encuentra dispersa incluso en las paredes del otro mundo. Una imagen de una boca femenina abierta, que en primera instancia parece estar riendo, pero que según en las palabras de Ito, se refiere al grito de locura que sufre Alessa. Una imagen que se acostumbra a utilizar en otras obras, cuando un personaje ha perdido la cordura. La siguiente criatura es la que acompaña a los Closer en el pasillo del parque de atracciones. Los Doublehead emergen como criaturas inquietantes que encapsulan el trauma personal de Alessa. Envueltos en vendajes y marcados por cicatrices de quemaduras, reflejan el dolor profundo y el sufrimiento físico y emocional que Alessa experimentó durante los eventos traumáticos de su infancia. Además, al igual que en el primer Silent Hill, podemos entender la aversión personal de Alessa hacia los perros, por lo que este monstruo continúa con las manifestaciones de Alessa por este miedo. Supuestamente ellos fueron puestos en este sitio al principio del juego como una referencia a los Cerberos, el perro de 3 cabezas que custodia la entrada al inframundo en la mitología griega. Esta conexión sugiere que Heather está entrando en un reino peligroso y desconocido, donde cada criatura sirve como un recordatorio tangible de los peligros que acechan en lo más profundo de su psique. Y finalmente, la cabeza dividida o doble puede ser una representación de la separación de Alessa y Heather, como dos formas de un mismo espíritu. En una de las áreas siguientes nos enfrentamos con el Pendulum. Detrás de estos monstruos hay algo muy interesante que menciona el propio Ito, a pesar de que él no diseñó esta criatura. Cuando se le preguntó por el significado de este monstruo en específico, él respondió que algunas criaturas de Silent Hill 3 no tienen un significado en especial. Sin embargo, Ito, como anteriormente mencioné, también fomenta a que cada persona tenga una interpretación personal sobre cada una de las criaturas. El diseño del Pendulum parece hacer una referencia a Alessa y Heather, quienes se encuentran unidas espiritualmente al ser Heather una reencarnación de Alessa. El Pendulum consiste en 2 torsos unidos y grandes cuchillas, por lo que se puede entender como una burla de la reencarnación de Alessa, quien se encuentra atrapada en un ciclo de sufrimiento, dando vueltas una y otra vez, a pesar de haber renacido más de una vez. La siguiente criatura, según Ito, tampoco tiene un significado verdadero. Sin embargo, el diseño de los Numb Body recuerda mucho al de un bebé saliendo del vientre materno,
por lo que puede ser ese miedo característico que una mujer embarazada atraviesa al hecho de dar a luz, claro, refiriéndose al hecho de que Alessa y Heather están embarazadas de Dios. Pero no solo eso, pues la piel fría y pálida podría referirse a la piel muerta de un feto, haciendo alusión al deseo de Alessa y Heather de abortar al feto de Dios, representado de una forma más explícita y literal. En el centro comercial, justo después de encontrar a Claudia en una escena descendiendo de un elevador, aquí vemos por primera vez a dos criaturas, Baltiel y Fukuro Lady. Baltiel es una entidad propia del culto de la orden, es decir que él no proviene de una conciencia o psique de una sola persona, sino de varias. El nombre Baltiel proviene del francés Balet, que significa asistente, y el sufijo el del hebreo significa Dios. El Balet antiguamente era un sirviente masculino que servía como asistente personal de su empleador y se encargaba de tareas simples, sobre todo de tareas como las del aseo personal. La palabra el en la Biblia hebrea, conocida como Tanach, tiene varios significados dependiendo del texto. Si se refiere a Yahweh, significa Dios, pero lo interesante viene en el segundo, pues si se refiere a otros dioses cananeos o babilonios, él se refiere a un ídolo o un dios falso. Baltiel, en el universo de Silent Hill, es entonces el sirviente de Dios. De hecho, tiene su propia secta, liderada por Jimmy Stone, una de las víctimas de Walter Sullivan. En su argumento, él decía que venerar a Baltiel los acercaba a Dios, pues Baltiel era el encargado de servirlo y protegerlo. Es por eso que esta entidad puede ser vista en el juego, pues él está observando y cuidando al feto que lleva Heather en su vientre. De hecho, su vestimenta es justamente la de un partero, y en algunas ocasiones, cuando Heather muere en el juego, se ve a Baltiel arrastrándola para después revivirla. Baltiel también es observado dándole vueltas a una válvula en algunas ocasiones. Este acto está cargado de simbolismo budista, encapsula la naturaleza cíclica de la existencia y la búsqueda constante de la iluminación. Una de las ideas centrales del budismo es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. Este ciclo interminable de sufrimiento y renacimiento puede ser superado alcanzando la iluminación o nirvana a través de la práctica del noble octuple sendero, cuyo camino es el que Buda enseñó para superar el dukkha, o por su traducción al español, sufrimiento. Es decir que su constante actividad de girar válvulas puede interpretarse simbólicamente como el mantenimiento del ciclo de sufrimiento y renacimiento en el universo de Silent Hill. De hecho, una de las escenas más icónicas de Baltiel, en donde se le ve girando esta válvula debajo de dos figuras femeninas tapadas por un velo rojo, simboliza justamente esto que digo, pues Ito menciona que estas figuras evidentemente se tratan de Alessa y Cheryl. Fukuro Lady, por su parte, se trata de una entidad desconocida que aparece en el otro mundo junto a Baltiel. Es probablemente la figura que más desapercibida pasa. El único sitio en donde la mayoría lo ha observado es cuando Heather sube por unas escaleras, pasando por enfrente de Baltiel y de esta figura. El libro de los recuerdos perdidos dice que esta es una manifestación de Lisa Garland. Sin embargo, Ito menciona que Fukuro no tiene nada que ver con Lisa. Fukuro Lady tiene este nombre porque Ito desarrolló un video conceptual en el desarrollo de Silent Hill 2 con el nombre de Fukuro. En este video aparecen algunos enemigos característicos de Silent Hill 2 junto a esta figura. Su finalidad no fue ninguna otra que servir de base para el modelado in-game de personajes como María, Mary, Angela y las Bubblehead Nurses, por lo que su inclusión en Silent Hill 3 es en realidad desconocida, al igual que su significado, ya que se entiende que Fukuro es el nombre al modelado base, mas no a la criatura en el universo de Silent Hill,
Se concluye que esta entidad incluso no tiene nombre. Sin embargo, podemos rescatar una interesante observación. Esta figura es solamente vista en presencia de Valtiel, quien, como ya hemos visto recientemente, se encarga de cuidar y proteger el feto de Dios. En el primer Silent Hill se comprende que el ritual para traer a Dios por medio de una mujer sagrada se ha realizado con otras mujeres, quienes no sobrevivieron a los rituales. Por lo que es posible que esta entidad sea una manifestación de esas otras mujeres que no sobrevivieron al feto de Dios, y Valtiel se las lleva como cuerpos desechados. De hecho, la primera vez que lo vemos en el elevador, gracias al trabajo de Rodolfo Núñez, podemos ver que esta figura parece estar pariendo. Lo más seguro es que este feto no haya sobrevivido. Y por esta razón, en esta escena, Valtiel estrangula a la entidad, deshaciéndose del cuerpo. Cuando Heather entra al otro mundo, nos llama la atención algunos elementos que aparecen en los pasillos que recorremos, como camillas y sillas de ruedas. Estas son claramente referencias al estado enfermo de Alessa después de haber sido quemada, al igual que en el primer Silent Hill. El primer jefe presentado en el juego es el Split Worm, un gusano gigante que sale de unas aberturas de la pared y ataca a Heather, abriendo su cabeza en dos, dejando a la vista una boca dentada. La teoría que parece más acertada dicta que este es un símbolo profundamente arraigado en los temas recurrentes del embarazo y el parto. Este ser, con su cuerpo segmentado y su apariencia repulsiva, puede interpretarse como una representación visceral del proceso de dar a luz. El diseño del Split Worm, con su abertura central y la cara que emerge de su interior, sugiere una similitud inquietante con el canal de parto y el nacimiento de un niño. La abertura dividida del gusano simboliza una abertura vaginal, mientras que la cara que se revela podría representar el feto, o en el contexto del juego, la entidad divina que se intenta traer al mundo. La cáscara externa protectora del gusano puede interpretarse como el útero materno, brindando una sensación de seguridad y protección inmune a los ataques de Heather, la protagonista. Además, la puerta de piedra lunar que conduce al encuentro con el Split Worm contiene un poema que hace una clara referencia al parto, reforzando aún más esta interpretación simbólica. El próximo monstruo que enfrentamos lo encontramos en las secciones del metro. El Insane Cancer es un monstruo grotesco y deforme que evoca la imagen de un tumor canceroso. Esta criatura cubierta de carne bulbosa y llagas supurantes simboliza el crecimiento maligno y descontrolado, reflejando temas profundos de autodesprecio y enfermedad. Es una manifestación de los sentimientos de Alessa hacia sí misma, viéndose como una enfermedad incurable que debe ser erradicada. Este autodesprecio se evidencia en un mensaje dejado por la memoria de Alessa, donde expresa su deseo de una muerte más suave para evitar el dolor interminable que su destino podría traer. El Insane Cancer también se relaciona con el tema recurrente de la maternidad en Silent Hill 3. Heather está destinada a dar luz al dios del culto, y este monstruo puede interpretarse como una manifestación de ese dios creciendo dentro de ella, de forma incontrolable y destructiva, similar a un cáncer. La analogía del crecimiento descontrolado de células malignas simboliza el inevitable desarrollo del dios dentro de Heather, que es una amenaza constante a su autonomía y bienestar. La verdadera naturaleza del siguiente monstruo es desconocida, por lo que este monstruo ha sido objeto de múltiples temores internos de Heather Mason, como los temas recurrentes del juego relacionado con la maternidad y la feminidad. Sin embargo, principalmente se cree que el monstruo de las alcantarillas es concebido por Heather tras leer una nota sobre una criatura en las alcantarillas. Existe el misterio sobre si los trabajadores mencionados en la nota vieron un caimán o alguna otra criatura, por lo que en realidad sugiere que la amenaza puede ser más psicológica que física, ya que esta lectura despierta en ella un temor profundo hacia lo desconocido bajo las superficies urbanas, alimentando su ansiedad sobre los peligros que podrían acechar en esos lugares oscuros y claustrofóbicos.
El miedo a perder la vida por algo que no comprende se intensifica, transformando el entorno urbano cotidiano en un paisaje de amenaza constante. Los Slurpers se asemejan a hombres musculosos vestidos con ropa interior. Destacan por su comportamiento agresivo y su tendencia a atacar sorpresivamente, derribando a Heather y tratando de subir encima de ella. Esta dinámica de ataque puede interpretarse simbólicamente como un reflejo de los miedos de Heather hacia la violencia sexual y la vulnerabilidad. El hecho de que intenten derribar a Heather y subirse sobre ella sugiriendo una dominación física y sexual refuerza esta teoría. El glotón, una figura emblemática dentro del universo de Silent Hill, encarna un profundo simbolismo que fusiona mitología, temores existenciales y redención personal. Originario de la historia Tu Fui Ego Eris, este monstruo devorado se convierte en un obstáculo formidable para Heather Mason. Su nombre y su función como guardián del camino hacia la libertad resonan con la narrativa del cuento, donde una criatura similar impedía a los aldeanos abandonar su aldea. Este cuento de la sacerdotisa resucitada que regresa para derrotar al monstruo sugiere una conexión simbólica profunda. Heather, renacida de Alessa Gillespie a través de la compasión y la redención, enfrenta al glotón como un desafío final antes de su propia liberación. La frase en latín Tu Fui Ego Eris significa lo que eres yo fui, lo que soy tú serás, pronunciada por Heather para disipar al glotón, refleja el ciclo de transformación y conexión entre las almas, enfatizando la inevitabilidad y la continuidad de la existencia a través de generaciones. El glotón no actúa de manera hostil hacia Heather, más bien representa la impotencia y la barrera insuperable ante las circunstancias. Esta pasividad contrasta con su capacidad para bloquear físicamente el camino de escape, reflejando el miedo a la incapacidad de controlar nuestro destino. Además, su presencia evoca el arquetipo del guardián o el juez, que decide quién puede avanzar y quién queda atrás, resonando con la temática de juicio y redención existente en Silent Hill. El cuento de la sacerdotisa resucitada que regresa para derrotar al monstruo sugiere una conexión simbólica profunda. Heather, renacida de Alessa Gillespie a través de la compasión y la redención, enfrenta al glotón como un desafío final antes de su propia liberación. El Missionary es el segundo jefe del juego. Es un miembro devoto de la Orden liderado por Claudia, que fue enviado con la misión específica de asesinar al padre de Heather, Harry Mason. Este personaje encarna la obediencia ciega del fanatismo religioso. El Missionary lleva un saco sobre su cabeza, simbolizando su ciega sumisión a la fe y su incapacidad de ver más allá de las órdenes que recibe. Este rasgo es una crítica al fanatismo religioso, mostrado como la falta de cuestionamiento y la obediencia absoluta, mostrando cómo la falta de cuestionamiento y la obediencia absoluta pueden deshumanizar a los individuos. El misterio viene en la bata que porta, similar a la de un cirujano con guantes de goma manchados de sangre. Podría tratarse de un enfoque clínico y deshumanizado hacia el nacimiento, es decir que se trata de algún tipo de preparación del ritual asociado con la llegada de un ser divino, tal como un parto lleva una preparación de limpieza y precisión. Su atuendo clínico podría ser visto como sacerdotes o asistentes al ritual, preparados para llevar a cabo los ritos necesarios para la venida del dios del culto, por lo que podría ser una distorsión de lo que es un parto real. Más adelante, algunas criaturas parecidas a este jefe, conocidas como Scrappers, se manifiestan en la iglesia. Esto es debido a que este es el lugar en donde habitan, pues son otros miembros de la orden. La inclusión de las enfermeras en Silent Hill 3 es ciertamente desconocida. De hecho, parecen ser incluidas más por el hecho de tener una figura representativa de la saga y conectarlo con el resto de juegos. Ito menciona que ellas no tienen ningún significado en especial, pero que posiblemente podrá tratarse del afecto que Alessa tenía de Lisa Garland. Si comprendemos el hecho de que Alessa desea una muerte digna antes de dar a luz a Dios, es posible que esta sea la razón por la que las enfermeras atacan a Heather para matarla antes de que dé a luz a Dios. Esto incluso podría ser otra razón de por qué Valtiel en varias escenas se le ve atacando a estas enfermeras.
La naturaleza de Leonard Woolf es posiblemente el misterio más grande de Silent Hill. Se trata del padre de Claudia Wolf, a quien conocemos por medio de una llamada que Heather recibe en el hospital. Él confunde a Heather con Claudia, y desde un inicio deja conocer el odio que él tenía sobre su hija, por haber elegido un camino que no era el correcto según sus creencias. Leonard creía que solo los elegidos por Dios, es decir, quienes en verdad escuchaban la palabra de Dios, eran quienes tendrían derecho de ir al paraíso. Pero Claudia creía que la humanidad podría ser salvada o purificada y traer el paraíso a la tierra, salvando incluso a aquellos quienes no eran creyentes. Vincent también nos revela que Claudia, al igual que Alessa, sufría de abusos por su padre, posiblemente para convencerla de seguir su propio camino religioso y que no se desviara. De hecho, fue internado en el hospital Brookhaven, la institución mental de Silent Hill, después de una pelea religiosa en donde Leonard terminó apuñalando a su contrincante. Es por eso que Leonard se encuentra en este lugar. Pero de cualquier manera, Claudia decidió creer en Dahlia, dado su objetivo que forjó junto con su amiga de la infancia, Alessa. Ellas deseaban purificar al mundo en fuego, por lo que es posible que a pesar de los abusos de su padre, ella aún lo quería, como se puede observar en la conversación que Claudia tiene con Vincent después de que Heather matara a Leonard. Claudia posiblemente creía que si completaba su purificación y traía el paraíso al mundo, su padre la perdonaría. En las palabras de Vincent, él le dice lo siguiente a Claudia: lo que tú llamas fe es solo el llanto de un niño que busca amor. Leonard Woolf, por su parte, se convertiría en un guardián del sello de Metatron, un talismán del que se desconoce su poder real, pero que supondría evitar el nacimiento de Dios. Leonard está oculto en un sótano lleno de agua, al que solo es posible llegar desde el otro mundo después de completar un puzzle con el aspecto de un altar que ocupa sangre. Una nota que se encuentra cercana a este altar menciona que este ritual era practicado para alabar y mostrar lealtad a Dios. Y en el altar podemos ver una imagen que resulta muy familiar. Cuando Heather coloca la sangre en el altar, se abre un hoyo en el piso con una escalera que llevan directamente a la habitación en donde se encuentra Leonard. Es posible que su aspecto sea provocado por el dibujo que observa en un diario escrito por él, donde se proclama protector del sello, sacrificándose a sí mismo, lo que habría influido en la forma en la que Heather lo percibe. Lo que en realidad se desconoce es la suma del agua en la fórmula. Posiblemente el agua estancada sea algún tipo de alegoría a la corrupción fanática de Leonard. En el parque de atracciones en el juego, Heather se debe enfrentar a una entidad muy parecida a ella, pero demacrada y siniestra. La memoria de Alessa no es solo una manifestación del dolor y el sufrimiento de Alessa, sino que también representa su deseo desesperado para evitar el nacimiento de Dios. En su razonamiento, una muerte rápida sería preferible al dolor interminable y la destrucción que la llegada de esta entidad traería al mundo, por lo que intenta detener a Heather, quien es una reencarnación de Alessa, intentando convencerla de que simbólicamente el suicidio es la mejor opción para evitar el cataclismo inminente. De hecho, esta manifestación aparece justo después de que Douglas le apunte con el arma y le dice que posiblemente muriendo en ese momento es la mejor manera de acabar con todo, a lo que Heather responde que posiblemente tenga razón. El mismo mensaje impreso con sangre que deja la memoria de Alessa en el suelo del carrusel es revelador de sus intenciones y su sufrimiento. El mensaje dice lo siguiente: para mí sería mejor morir. Al fin y al cabo no hay nada que temer. Ese niño, ese demonio, cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido, he decidido que en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado en esa horrible sala, que me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila. ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil. Heather, al leer este mensaje, refleja su determinación de enfrentar su destino, sin importar cuán espantoso sea. Ella rechaza la idea del suicidio.
declarando que aunque Alessa es parte de ella, no comparten la misma mentalidad, a pesar de que en ese momento Heather recuerda el dolor de ese pasado. La batalla en el carrusel simboliza esta lucha interna, el conflicto entre el deseo de rendirse ante el dolor y la firme resolución de seguir adelante. Y finalmente la confrontación contra Dios, una figura oscura y aterradora que encarna el sufrimiento, la desesperación y la influencia corrupta del culto. El diseño de Dios inicialmente se asemeja a un dibujo que Heather encuentra antes en el juego, justo antes de enfrentarse a Leonard Woolf, lo que cuestiona si esta entidad es verdaderamente divina o simplemente una manifestación del subconsciente de Heather, de Claudia o del poder de Silent Hill, por lo que su naturaleza es en realidad ambigua. Y su similitud con Alessa incluso refuerza la idea de que Dios se trata de una manifestación de Claudia o incluso de Heather. Al tener a Alessa muy cerca de su corazón y mente, podría haber proyectado la imagen de Dios basándose en ella. Habría sido interesante observar su apariencia si Heather hubiese dado a luz a este ser, como debió haber sido. La batalla final se desarrolla en un espacio que puede interpretarse como un útero, con Heather atravesando una abertura vertical, simbólicamente representando un renacimiento violento. Sin embargo, Masahiro Ito, quien diseñó a la criatura, explica que el techo del sitio en donde ocurre la batalla está diseñado como una retina de un ojo, sugiriendo que esta confrontación podría ser una especie de visión, posiblemente de Heather misma o de Claudia. Pero en fin, el fracaso de Claudia como recipiente inadecuado para la divinidad pone de relieve la idea de que el verdadero poder divino no puede ser alcanzado a través del sufrimiento impuesto y la violencia. En cambio, la verdadera redención y liberación solo puede venir de la confrontación y superación de los propios miedos y traumas. La batalla final de Heather contra Dios es una metáfora poderosa de su lucha interna y su rechazo al destino impuesto por la orden. Al derrotar a Dios, Heather rompe el ciclo de manipulación y sufrimiento que ha marcado su vida. Simboliza la liberación de Heather en su oscuro pasado y la afirmación de su propia voluntad, recordándonos que a pesar del sufrimiento y la oscuridad siempre hay esperanza para la redención y la autoafirmación. Silent Hill 3 presenta un relato profundamente trágico y transformador, y los monstruos, figuras elementales que nos acompañan en esta historia, reflejan en ellos una narrativa que pocos juegos han construido. Alessa desde su nacimiento fue marcada por el culto de Silent Hill como el medio para el nacimiento de Dios, convirtiéndose en un mero objeto para el proceso ritualístico. Su madre, Dahlia, la vio no como una hija, sino como un instrumento para alcanzar sus propios fines oscuros, sometiéndola a sufrimientos inenarrables para llevar a cabo sus planes. Este entorno de abuso y manipulación transformó el miedo de Alessa en un profundo odio hacia sí misma. Alessa deseaba escapar de su existencia dolorosa, viendo en la muerte una liberación del ciclo interminable de sufrimiento. Sin embargo, a pesar de su deseo de cesar su existencia, las circunstancias la llevaron a tomar la decisión de renacer. Este renacimiento en la forma de Heather simboliza una segunda oportunidad para enfrentar y superar su destino impuesto. Heather, como la reencarnación de Alessa, se encuentra con el mismo destino trágico de su predecesora, pero su reacción es radicalmente diferente. A través de su viaje, ella se convierte en un icono de autonomía y dignidad, forjando su propio camino en lugar de aceptar el que le fue impuesto, enfrentando los horrores del culto y los monstruos de Silent Hill. Heather muestra una determinación férrea para no repetir los errores del pasado y para liberarse del ciclo de sufrimiento que marcó la vida de Alessa. La narrativa de Alessa y Heather en Silent Hill es una poderosa alegoría sobre la búsqueda de la verdadera autonomía, así como el camino hacia la verdadera iluminación. A través de su viaje no solo liberó a Alessa de su pasado traumático, sino que también se eleva como un faro de esperanza y redención,
Esta historia refleja profundamente los principios más básicos del budismo. Siempre es posible encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Si el video te gustó, tengo más videos explicando los monstruos presentados en la saga. Te dejaré en pantalla el video sobre los monstruos de Silent Hill 2. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.